En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en el domingo segundo después de Pascua, domingo del Buen Pastor, y hemos oído este bellísimo Evangelio en el cual Jesucristo nos dice lo que realmente piensa de nosotros, o lo que realmente Él es, por amor hacia nuestras almas, y Él se representa como un buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, ese cariño que nos tiene, pues está evidente, y la confianza que suscita esta parábola, este ejemplo, pues debería ser muy grande, porque nuestro Señor está siempre al pendiente de nuestras almas. Aquellas almas que le hacen confianza, aquellas almas que creen en Él, porque Él dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco, pero ¿cómo sus ovejas lo conocen si no es por la virtud de la fe y por la vida de la gracia y por las virtudes cristianas? Entonces queremos ser sus ovejas, queremos estar en su rebaño, tenemos que tener actitudes cristianas. Y en esto hay varios grados, porque hay personas que están más cerca de Dios que otras, hay personas que son más dóciles a la gracia que otras, y por ende están más protegidas por Dios. En la medida que nos acercamos a Dios, recibimos más bendiciones, recibimos sus dones, recibimos sus gracias y también su protección. Así que un alma que está más cerca de Dios por la fe, realmente en su vida Dios está presente. No solo esa presencia espiritual por la gracia en su alma, sino también la presencia de Dios por su providencia. Esa providencia que abarca todo, pero que no es a la manera humana, no es a la manera que el mundo quisiera que Dios hiciera las cosas, y nosotros a veces nos podemos dejar influenciar por esa mentalidad mundana de creer que Dios debe hacer las cosas a nuestro modo, según nuestra intención, nuestro juicio, ¿no? Y a veces lo que para nosotros es un mal, para Dios es un bien. Así que Dios a sus almas más amadas no es que las olvide ni un instante, sino que en las mismas cruces que les manda, y que parecería que Dios las ha abandonado, que parecería que Dios no las toma bien en cuenta, en las mismas cruces que Dios les manda, Dios está pensando en ellas, les está haciendo un regalo, porque la cruz es un regalo de Dios. ¿Por qué la cruz es un regalo de Dios? Porque es la fuente de méritos, la fuente de santificación y la manera de unirse a Dios. En la cruz están toda la sabiduría del Evangelio. Como decía una vez Santo Tomás de Aquino, hablaba con San Buenaventura, que eran dos grandes santos, dos grandes doctores de la Iglesia. Y Santo Tomás, admirado de escuchar a San Buenaventura, de su sabiduría, lo que sabía, le preguntó dónde había aprendido tantas cosas. Y él le mostró una cruz. Le dice, yo he aquí aprendido todo, este es mi libro. Quiere decir que la sabiduría de la cruz es algo grande y que hoy la gente ya no la comprende. Yo no hablo de la gente del mundo, hablo de los mismos cristianos que no la entienden, o que incluso nosotros de alguna manera no la entendemos. ¿Por qué? Porque vivimos en un siglo demasiado secularizado, demasiado materialista, en el que cuenta solo pues un éxito material aparente, la felicidad temporal, humana,
entonces el sentido, el valor de la cruz no tiene sentido para este mundo. Y nosotros, aunque sí la comprendemos en cierta medida, pero no la comprendemos siempre y no la comprendemos bien. La prueba es que cuando tenemos un problema, una dificultad, a veces perdemos la paciencia o la confianza, o tal vez miramos a Dios diciéndole, ¿por qué permites esto? Entonces, eso tal vez es falta de conocimiento del valor de la cruz y de la providencia que Dios tiene con nuestras almas, porque un alma que sufre con amor está siendo cuidada más de cerca por nuestro Señor, pero a condición que lleve esa cruz cristianamente. Y este oficio de nuestro Señor, de pastor, Él lo comunica a otras personas. Él lo comunica sobre todo a la iglesia, sobre todo a los ministros de la iglesia, en un sentido más estricto, porque Dios ha dado a los sacerdotes, a los obispos o al Papa, en principio, este poder no solo de dirigir, o sea, las ovejas, un pastor dirige sus ovejas, las lleva a los pastos, las lleva a donde tomar agua, las lleva al lugar donde van a dormir, a donde las va a cuidar, al redil. Pero el pastor espiritual no solo tiene ese poder de dirigir, sino también de santificar, es decir, de darles alimento, ese alimento espiritual. Y ese alimento Jesús, como buen pastor, nos los ha dado, pero de una manera que el mundo no puede comprender, o que no imaginaba, que no podía concebir. Él nos da a comer su sangre, su cuerpo y su sangre. ¿Qué más cariño puede mostrar un pastor que darse a sí mismo en alimento a sus ovejas? ¿Qué más forma de afecto, más perfecto y más total que darse él a sí mismo como alimento a sus criaturas, que somos nosotros? Entonces los enviados, que son los pastores de la iglesia, pues lo que hacen es comunicar lo que Jesús les da para comunicar. Así que nosotros como sacerdotes o como ministros de la iglesia transmitimos esas gracias que Dios ganó en la cruz, que Dios nos mereció. Así que cuando un sacerdote da la absolución, cuando un sacerdote dice la misa, da algún sacramento, alguna bendición o incluso algún consejo, alguna dirección, es porque Dios le ayuda, porque Dios le da la gracia para hacer eso. No es una cuestión puramente personal, o sea, como si fuera de mí o de otro sacerdote que la hostia es consagrada en la misa. Eso viene de Jesucristo, es un poder que viene de Jesucristo, aunque sea real que el sacerdote tiene ese poder, pero lo tiene recibido y lo tiene para transmitir. Así también el sacerdote tiene poder para perdonar los pecados, pero no tiene poder para perdonarlos de cualquier manera. Por ejemplo, una persona que se quiere confesar y no está arrepentida, pues yo no tengo poder de darle la absolución, porque incluso no tendría valor, no sería inválida, el sacramento no tendría eficacia. Así que no podemos hacer todo lo que queramos, sino en orden a las disposiciones del buen pastor, el supremo pastor, que es Jesucristo. Y así Dios comunica esta gracia de dirección también a veces en la vida de los fieles. Hay personas que tienen autoridad
Puede ser en el campo civil, puede ser en el campo familiar, puede ser en el contexto de una empresa. Debería ser Dios da gracias para poder dirigir a los demás, para aquellos que tienen una responsabilidad, sí las da. Y es algo real. Así que todo poder viene de Dios, toda autoridad. Si alguien tiene alguna autoridad en este mundo de alguna manera, esa autoridad normalmente representa a Dios. Aunque sea en el campo del trabajo o del campo de la política, debería ser así. Pero hoy sabemos que a Dios se le ha echado de la vida política, así que no se quiere hablar de Dios. Los que gobiernan no quieren hacer referencia a Dios, no quieren reconocer que su autoridad viene de Dios y que por lo tanto ellos deben obedecer a Dios, que es el gran pastor, el buen pastor, que asume toda autoridad, tanto en las cosas humanas como divinas, en las cosas temporales como espirituales. Jesucristo es el pastor de todo, el rey, es Dios, autor y dueño de todas las cosas. Eso debería ser comprensible a primera vista, pero para muchos no es evidente aquello que debería ser evidente. Así que por eso hay que recordarlo, por eso hay que decirnos: si yo puedo hacer algo, si yo tengo autoridad para decidir esto, lo estoy haciendo en nombre de Dios y no lo puedo hacer de otra manera. Y si lo hago de otra manera, estoy saliéndome del orden de Dios. E incluso aquellas personas que quieren tomar decisiones sobre sí mismos. Todo lo que Dios nos los ha dado para que tenga un uso recto, un uso bueno. Así que yo no tengo derecho a hacer cualquier uso de lo que yo tengo. Sí, yo tengo mucho dinero, yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Sí, en el sentido de que yo haga algo bueno, pero no puedo hacer un mal uso. Yo hago de mi persona lo que quiero. No, porque nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestra alma no nos pertenece, le pertenece a Dios. Por eso esas personas que se mutilan, hacen un pecado, o aquellas personas que se suicidan, no tienen propiedad de su vida, la propiedad es de Dios. Así que aún a ese nivel puramente personal, también debemos nosotros en nuestras decisiones representar a Dios. Ciertamente Dios nos da una cierta libertad, pero nuestra libertad debe ejercerse dentro del bien, dentro de lo que es justo, dentro de lo que es razonable, dentro de la ley de Dios. Y claro está, esa ley incluye el amor del prójimo, el respeto del prójimo y el bien del prójimo. Así que no podemos hacer todo lo que queramos. Esa es la grande máxima del mundo liberal. Somos libres, yo hago como quiera, yo pienso lo que quiera, ¿verdad? Esa es la mentalidad liberal que ha autodestruido no solo a los individuos, sino también a la sociedad y hoy a la iglesia también, porque esa mentalidad ya entró dentro de la iglesia. Ha invadido, antes estaba al exterior de la iglesia, pero ya entró dentro de la iglesia la mentalidad liberal, la mentalidad democrática. Sí, como decir, la autoridad viene de abajo. No es así, la autoridad no viene de abajo, la autoridad viene de arriba, de Dios por medio de sus representantes. Y si alguna vez pudiera concebirse, pero en realidad no es así,
Actualmente la democracia moderna no es algo bueno, porque no es exactamente una buena democracia. Es una democracia que está muy trastornada y que no ni siquiera es igual a lo que pretenden de la democracia original, que era griega. Era diferente, era otra cosa. Y así que esta democracia, como hoy se la concibe, pues es mala. Pero incluso si uno hablar de una buena democracia, aun si el pueblo eligiera un gobernante, no es el pueblo que le da la autoridad, no es el pueblo que le da la gracia de Estado a este gobernante. El pueblo puede designarlo, pero una vez designado, el gobernante recibe la autoridad de Dios y el pueblo obedece a esta autoridad, no como si fuera su empleado, sino como si fuera su autoridad. Entonces, aún en ese caso, la autoridad viene de Dios. Entonces, debemos ver en esta parábola la amabilidad con la cual Jesucristo nos quiere proponer la autoridad. O sea, un pastor sí, realmente tiene autoridad, pero es todo bondad con sus ovejas. Y es lo que quiere él hacernos comprender, que aunque tenga autoridad sobre nuestras almas, pues que en realidad él hace todo por nuestro bien. Y la obediencia vista como se ve hoy en el mundo moderno, que ven la obediencia como una virtud tonta, ciega, que no es algo bueno, y en realidad la obediencia es muy positiva y muy benéfica, porque lo que debería ser, si hubiera buenos gobernantes, claro está, es que una persona que está constituida en autoridad tiene o la formación o la experiencia, la gracia de Estado para dar esa dirección que son benéficas para las personas que justamente no tienen ni la experiencia, ni la ciencia, ni la gracia de Estado para saber qué hacer. Entonces es más fácil salvarse obedeciendo que mandando. ¿Por qué? Porque una persona que obedece, yo hablo en el contexto de una sociedad cristiana, una verdaderamente cristiana. Hoy desgraciadamente estamos obligados a no obedecer cuando las autoridades se están rebelando contra Dios, pero no me refiero a ese tipo de autoridad, sino a las autoridades que fueran cristianas, que fueran rectas, que fueran buenas. Supongo que algo queda de esa autoridad en nuestros medios de la tradición, en las buenas familias, en las buenas hogares y en las capillas, se supone, de la tradición. Entonces esa autoridad es benéfica y no hay que verla como un peso, aunque sí pueda formar parte de lo que se llama la cruz. Es decir, a veces es difícil obedecer, y nosotros los sacerdotes tenemos muchos casos en la fraternidad, como nos cambiaban, decían: usted está nombrado en tal capilla, usted debe irse a tal lugar. Había que obedecer. A veces era muy difícil para nosotros un cambio de un país a otro, de una capilla a otra, abandonar una parroquia, pero eso era obediencia, y Dios lo quería así. Y eso pues es pesado, es duro, pues es la cruz, pero no quiere decir que sea algo malo, es algo bueno. Y no todo lo que duele nos hace daño. Hay cosas que nos duelen pero nos hacen bien. Así como un doctor que cura a sus enfermos, para curarlos tiene que lastimarlos muchas veces. Así que, y esta obediencia al buen pastor aquí no sale en este evangelio de esta misa, pero en otro lugar del evangelio nuestro Señor nos dice que hay los mercenarios, aquellos que ayudan al buen pastor, pero que no hacen bien su trabajo y que lo hacen por otros motivos. Hay algunos que realmente
no quieren respetar la ley del buen pastor, las directivas del buen pastor, aunque ellos mismos sean pastores, se están alejando de la doctrina, de la tradición, de la fe del buen pastor. Entonces, no quiere decir que pierdan su autoridad esencialmente, pero sí pierden la autoridad en el sentido que no merecen ser obedecidos, porque si están contradiciendo las directivas del buen pastor, del gran pastor, pues están haciendo daño a las ovejas. Entonces nosotros estamos aquí aparentemente en desobediencia a los tradicionalistas, en una desobediencia aparente, pero es una obediencia más perfecta porque nos referimos siempre al buen pastor, a la iglesia de siempre, a la iglesia de 2000 años, a la iglesia multisecular, que nos ha dado órdenes, que nos ha dado leyes, que nos ha dado preceptos. Todo eso está escrito, lo podemos verificar en nuestros catecismos, en las enseñanzas de la iglesia, en los escritos de los santos, se puede verificar. Entonces debemos atenernos a eso. ¿Qué queremos inventar de nuevo? Así que siempre para las mismas enfermedades, pues son los mismos remedios. No se puede cambiar la ley de la salud por ejemplo, de los médicos. Siempre saben que tal enfermedad tiene tales síntomas y tales remedios, y siempre ha sido así, y no puede cambiar eso porque el hombre está hecho así, es de esa manera el cuidado que se debe tener de su salud. Pues igual en la vida espiritual es lo mismo. Lo que fue pecado ayer sigue siendo pecado hoy, y lo que Dios prohibió anteayer es prohibido hoy, y lo que los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos, y no podemos retocar eso. Entonces con razones falsas, con razones engañosas, nos quieren dar otro sentido al Evangelio que no lo tienen. Por ejemplo, la teología de la liberación nos quiere hacer creer que Jesucristo era un comunista, que era un excitado comunista. Mentira, nuestro Señor nunca, pero se está pervirtiendo el sentido de las palabras de nuestro Señor. Entonces esos son los mercenarios, los falsos pastores, que vienen a hacer que se disperse el rebaño, que se dispersen las ovejas. Entonces nosotros queremos ser obedientes, claro está, pero ante todo a Dios, ante todo a la iglesia, y después a los buenos pastores, que sí los puede haber, y que sí los hay, y que sí quedan, pero quedamos cada vez menos. Pero pidamos para que Dios suscite nuevas vocaciones, Dios suscite una renovación en la iglesia. Y como Nuestra Señora en Fátima nos dijo que al final su corazón inmaculado triunfaría, ella nos está hablando que habrá un momento que va a haber un gran cambio en el mundo, y va a haber una conversión. Rusia se va a convertir, y se va a convertir, va a haber una conversión general después de un gran momento de prueba. Ese momento de prueba es algo que nos atemoriza, porque todavía no hemos visto todavía esos grandes castigos que fueron anunciados en Fátima. Y ya que estamos a la vigilia de los 100 años de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, pues tenemos razón de tener miedo, de tener temor. Así que debemos redoblar nuestras oraciones y tomar en serio las peticiones de la Virgen María en Fátima, que nos vino a pedir conversión, es decir, que nos convirtamos de nuestra vida errada si algo tenemos que reprocharnos. Oración, que recemos a las intenciones del corazón inmaculado de María. Y reparación,
que hagamos reparación por los pecados de los demás. Claro está, también de los nuestros, pero de los pecados del mundo, para que Dios no castigue como el mundo lo merece, que Dios tenga una cierta indulgencia con este pobre mundo, con todas estas almas ignorantes, o que a veces que nacieron en familias ya de por sí erradas. Hay niños que no recibieron ninguna educación, ninguna formación cristiana. ¿Qué se puede esperar de esa juventud? Pues que Dios tenga compasión de ellos, porque pues sí, no saben lo que hacen, como dijo nuestro Señor en la cruz, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero son más excusables algunas personas que no recibieron nada a otras que recibieron todo y que después fueron infieles. Y esas antiguas generaciones que abandonaron la práctica cristiana, la vida cristiana, pues son más culpables. Y viendo hoy los medios de guerra que hay en nuestra época, tan modernos, tan destructivos, pues eso nos debería dar lugar a mucho temor y mucho espíritu de reparación. Pidámosle a Dios que tenga compasión de este mundo, porque no es solo este mundo, somos también nosotros. Nosotros estamos en este mundo, así que si hubiera una guerra, en una guerra no solo mueren los malos o los pecadores, mueren también los buenos, la gente buena muere también, una guerra, todos. Así que hagámoslo por nosotros, pero también por los demás, y vamos a hacer esta novena a partir del día el próximo viernes, para terminarla el día 13, novena de reparación al Corazón Inmaculado de María, diciendo el rosario, las letanías de la Santísima Virgen y la consagración al Corazón Inmaculado, que como les decía, se puede decir, hacer esta consagración de nuestra propia persona, pero también de nuestras familias, y por qué no consagrarle a Dios nuestra nación y el mundo, para que Dios tenga compasión de todos, tengamos un corazón amplio, no seamos mezquinos en nuestras peticiones, porque la eficacia de nuestra oración no viene de nosotros, viene de los méritos de Jesucristo. No pongamos adelante nuestros méritos, porque no vamos a obtener nada. Pongamos adelante de nuestras oraciones los méritos de Jesucristo y los méritos del Corazón Inmaculado de María. En nombre de esos méritos pidamos estas gracias, para que Dios tenga compasión del mundo y de la Iglesia, y que los pastores también se conviertan, los pastores de la Iglesia que han caído en esa desorientación diabólica del Concilio Vaticano II y los errores que han seguido. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.